Listo, ahora está grabando, ahora voy a grabar acá. Así. Bueno, buenas tardes, compañeros ENA. Les presento a un gran invitado que tenemos el día de hoy. Él es Óscar Eduardo Ortiz Plazas, sociólogo con una experiencia de más de 10 años en todo el ámbito de trabajo, población vulnerable, temas de derechos humanos, programas de formación de liderazgo, de políticas públicas y actualmente trabaja como consultor social en temáticas ambientales y de desarrollo. Bueno, Oscar, aprovechando tu larga experiencia, nos gustaría saber, tenemos entendido que según la ACNUR, los derechos sociales se dividen de la siguiente forma. El derecho a un empleo, el derecho a la protección social, derecho a una vivienda digna, a una educación gratuita y de calidad, derecho a una sanidad, a un entorno, a una cultura y el derecho al alimento. De acuerdo a estos derechos sociales, estas clasificaciones, ¿cuál es el panorama de cumplimiento de esto en Colombia? Bueno, primero que todo, buenas tardes, Paola. Muchas gracias por tu invitación. Eh, lo primero que creo que tenemos que analizar es que los derechos sociales como tal corresponden precisamente a una serie de derechos que se plantean como obligaciones para un Estado, ¿sí? Porque hablar de derechos sociales es hablar de una sociedad. Hablar de una sociedad es hablar de un grupo de personas estructurado, organizado. Eso quiere decir que dentro de esa organización debe aparecer el Estado como garante de derechos. Entonces, los derechos sociales están ligados directamente a esa responsabilidad que tiene el Estado de dar las garantías para que se cumplan, para que haya un mínimo de calidad de vida en sus ciudadanos, básicamente. Teniendo en cuenta eso, de quién es el garante y cómo debe realizarse el proceso o la dinámica para que se cumpla esa posibilidad de gozar de esos derechos. Si empezamos a analizar uno a uno precisamente los derechos que plantea ACNUR, empezamos a encontrar una serie de vacíos directamente relacionados con nuestro país y básicamente con el Estado colombiano, porque pues si planteamos el tema del derecho a un empleo, un salario justo, el derecho a la protección social, el derecho a la vivienda, con solo esos tres, ya empezamos a tener una serie de discusiones que precisamente la pandemia por la cual estamos atravesando dejó mucho más al desnudo esas falencias que se tienen en el país. Derecho a un empleo, pues para nadie es un secreto las cifras altísimas de desempleo que tiene el país, donde pues el Estado como estructura, pero pues el gobierno como administrador, que eso es importante también hacer una diferencia importantísima, o sea, diferenciar Estado de gobierno, Estado como la estructura y las instituciones, gobierno como los administradores de turno. Eh, por ende, sabemos que el Estado dentro de esas estructuras tiene sus normativas, sus herramientas, como decíamos, las instituciones creadas para poder, de alguna manera, eh, administrar, brindar la posibilidad de gozar de derechos y el gobierno como ese administrador de turno que tiene que mostrar la voluntad, las herramientas, las estrategias para usar esas herramientas o esa estructura como tal del Estado. ¿Sí? Dentro de esa voluntad del gobierno por tratar de dar garantías, pues es una de las cosas que no hemos visto reflejados precisamente, por lo menos en los gobiernos de las últimas décadas en Colombia. O sea, no hemos visto políticas serias orientadas hacia velar por el derecho a un empleo, buscar la solución hacia salarios justos para dar un mínimo de subsistencia a las personas que trabajan. No hemos visto políticas serias orientadas hacia la protección social. Al contrario, si hacemos una revisión histórica de lo que ha venido pasando con el tema de de la protección social y en el caso de la seguridad social, el tema de las jubilaciones y esto, pues se han venido deteriorando la posibilidad de esos derechos. Cada vez más perdón, cada vez es mayor la población que está en riesgo de simplemente llegar a una edad y no va a tener pensión.
no tiene las garantías sociales para tenerla. Y en el tema de vivienda, pues también a pesar de todos estos programas de vivienda masivo que se han venido dando, resultan insuficientes para la carencia que hay en el país. Insisto, la pandemia ha cada vez más desnudado esta realidad, el tema de lo que viene de la hipoteca inversa, donde básicamente lo que te dicen es usted no alcanzó a lograr una pensión, pero de alguna manera con su trabajo logró capitalizarlo en una finca raíz, pues simplemente véndasela al banco a cuotas y listo, de eso va a vivir. Y pues en el tema de vivienda, la cantidad de desalojos que se han venido dando a raíz de la imposibilidad de pago de muchos colombianos, pues ese es otro ejemplo de que los derechos sociales en Colombia pues están como muy olvidados, la verdad. Ahora, si continuamos con el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a un entorno sano, llegamos a esos mismos análisis. Derecho a la educación, en este momento y en este punto, la discusión de la educación privada y el costo de las matrículas, el costo de los semestres para las personas que no tienen por la crisis económica que se viene dando y que se va a venir, porque esto es simplemente los primeros pasos de una gran crisis económica a la cual nos estamos afrontando. Cada vez los cupos en educación pública, que es la que el Estado se encarga de ofrecer, son menos, ¿sí? La financiación de la educación pública desde los colegios hasta las universidades es cada vez menor, lo cual plantea un deterioro de esa posibilidad de ese derecho. El derecho a la sanidad está tal vez como muy trillado, pero necesario seguir dando la discusión sobre el tema de la ley 100, la privatización de la salud, que fue un impacto directo a la posibilidad de acceso a la salud de muchas personas, fue convertir la salud básicamente como lo que dice la Carta de los Derechos Humanos, como un derecho, pasó a ser un bien, ¿sí? Y un bien que fue privatizado, o sea, que responde a las ofertas de demanda, de oferta y demanda, a la ley de la oferta y la demanda, a las leyes del mercado, y pues obviamente bajo esa dinámica pues se vienen presentando una serie de irregularidades que pues nos presentan un panorama catastrófico en temas de la salud. Y derecho a entorno saludable, entorno sano, pues si tú miras las cifras, por ejemplo, en cuanto a deterioro del medio ambiente, las principales ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, en cuanto a calidad de aire, lo que se viene presentando con la Amazonía y las zonas selváticas en el país a partir de la firma del Acuerdo de Paz, donde básicamente lo que se ha reflejado es que en esas zonas el hecho de que estuvieran actores armados como las FARC irónicamente representaban protección hacia el medio ambiente porque ellos generaban una serie de normas mínimas para cumplir dentro de esos territorios. Y pues básicamente cuando las FARC se van y se concentran en unos puntos y dejan de ser esos garantes por ese mínimo control, el Estado no tiene la capacidad, o por lo menos no se sabe si no es la voluntad, porque tal vez tenga la capacidad, pero no la voluntad de hacer presencia en esos territorios, ¿sí? No solamente con Fuerza Armada, sino con todo lo que implica hacer presencia, que significa tener infraestructura, salud, educación, parte administrativa. Eso es hacer presencia, no simplemente llevar unas tropas y colocarlas en el punto, sino que como Estado sienta la gente que existe alguien, que existe ese Estado ahí. Entonces el gobierno pues no ha tenido la voluntad de que el Estado precisamente haga presencia y pues vienen todos estos problemas de deforestación. Ya ha salido por varios medios de comunicación cómo se elevó y cómo se disparó el tema de la deforestación en Colombia. Entonces, volvemos al mismo punto, el tema de la garantía de los derechos ahí se ve como discutible. Y por último aparece el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, que también tiene una serie de discusiones muy profundas acerca de los monocultivos, de la concentración de la tierra en Colombia, del deterioro de la clase campesina, que de alguna u otra manera es la que produce el alimento y que reiterando con el tema de la pandemia, pues una de las primeras cosas que logramos ver es que si no es por el campesinado, simplemente no comemos. Punto. O sea, quienes mantienen esa cadena de la producción son los campesinos eh, y trágicamente son tal vez la clase más golpeada en términos de violencia, en términos de inequidad en cuanto a ingresos,
¿sí? Exclusión económica total. Durante décadas, la migración del campesinado a las ciudades no es más que el reflejo de cada vez la presión más fuerte sobre el campo para monopolizar tierra, para concentrar tierra, concentrar riqueza y expulsar ese campesinado que se dedica a producir hacia las ciudades para estar en situaciones de miseria, porque pues lastimosamente el campesinado llega, la gran mayoría del campesinado llega a las ciudades es a engordar los cordones de miseria que hay en las grandes ciudades. Y, y entonces aquellos que se encargan de velar por la alimentación ya no están y los estamos básicamente acabando. Empiezan a aparecer los monocultivos, la palma, la caña de azúcar, las flores, como grandes estandartes económicos, pero que realmente pues generan es una serie de problemáticas en relación a la soberanía alimentaria, porque pues básicamente si tú haces un análisis, si nos llenamos de monocultivos, va a llegar un punto en que todo lo que nosotros eh, tengamos como alimento vamos a tenerlo que importar, porque aquí estaremos produciendo solamente aceite de palma, alcohol de caña de azúcar y, y flores o soya o los monocultivos que se están metiendo en el país. Entonces la soberanía alimentaria se puede perder fácilmente. Entonces, si te das cuenta en ese breve resumen, pues básicamente el panorama de los derechos sociales en Colombia es bastante complejo, bastante triste. Como te decía, por un tema de voluntad, porque pues el Estado existe, insisto, como estructura, como entidades, ¿sí? Pero pues el gobierno está como administrador y como precisamente como el que tiene que dar los lineamientos para que esa estructura de Estado funcione y haga lo que tiene que hacer. Si no hay voluntad del gobierno, pues simplemente el Estado va a seguir quedándose pequeño, va a seguir siendo inoperante y ineficaz en lo que le corresponde y es lograr garantizar los derechos. Ok, nos queda clarísimo, muy claro, cómo está Colombia frente a este panorama de derechos sociales. Me quedan un par de preguntitas, pero ya ahorita te las retomo en otro videíto, o pues vamos a ver si me da la capacidad del celular. Uno es, claramente sabemos que una de las formas de atacar uno de esos derechos sociales que han sido tan vulnerados en tener una educación gratuita y de calidad es pues dar más infraestructura en colegios, dar más educación gratuita. ¿Tú cómo ves este panorama que ha sido tan vulnerado? Estuve leyendo hace poco y dicen que según el DANE en el 2018, el analfabetismo registra un 5%, en promedio de alfabetismo un 95%. ¿Tú crees que eso es real? Bueno, míralo. Primero, obviamente, el DANE, como entidad del Estado, pues su obligación es precisamente tratar de lograr llevar las estadísticas del país en los diferentes aspectos, pero pues también el tema de las estadísticas depende a las herramientas que tú usas o planteas para ese tipo de muestreos. Y pues el DANE ha sido bastante criticado y cuestionado en este sentido, pues porque sus fórmulas y la manera en que han venido levantando las cifras en el país son muy dudosas. Yo no te puedo hablar exactamente de porcentajes, de si creo o no creo en los porcentajes, pero sí te puedo hablar de la realidad de muchas regiones del país que he tenido la oportunidad de conocer, donde el simple hecho del aislamiento en el cual se encuentran las comunidades genera un vacío en el derecho a la educación bastante fuerte. Niños que tienen que recorrer 1 hora y media, 2 horas para llegar a sus lugares de estudio, lugares donde por la densidad poblacional simplemente no se puede colocar una escuela porque existen 9, 8 niños dispersos en un área bastante grande, entonces no se justifica una escuela, recursos insuficientes para poder lograr dotar de entidades educativas como en algún momento se hizo para este tipo de poblados que estaban tan dispersos como son los internados, que es básicamente poder dar la oportunidad a muchos niños que viven muy alejados, pues que entre semana o cuando toman las clases estén en un internado y los fines de semana vayan a sus casas, pero esa dinámica pues no, ya es insostenible porque el Estado no da los recursos.
porque volvemos al tema de voluntades. No es que el Estado no tenga, sino no tiene la voluntad de inyectar esos recursos necesarios para darle a la educación las herramientas fundamentales para poder llegar a cada uno de los colombianos. Entonces, uno está en esas zonas apartadas donde definitivamente el Estado no hace presencia de ninguna manera. Dos, la calidad de educación que se da, ¿sí? Yo diría que el analfabetismo hoy día, hablarlo en términos de si usted sabe leer o escribir, ya se queda corto. Yo creo que ya es un momento de empezar a hablar que analfabetismo también puede ser la incapacidad de comprender, la incapacidad de analizar. Listo, usted sabe leer y escribir, pero entonces usted sabe leer, sabe comprender, sabe transmitir una idea, sabe entender una idea, porque pues ya en este punto creo que el analfabetismo nos está superando. O sea, si te das cuenta en momentos en que las redes, en que existen diferentes medios de comunicación, pues muy seguramente la gente ya sabe leer y escribir, pero pues la pregunta quedaría, bueno, ¿y sabe comprender? ¿Sabe hacer un análisis de la información que recibe? ¿Sabe transmitir una idea? Que lastimosamente son muchas de las cosas que hoy día encontramos que no hay. La gente recibe y recibe y recibe información, pero realmente no tiene la capacidad ni de comprenderla, ni de analizarla, ni de procesarla. Yo puedo leer una noticia, pero no puedo entender ni cinco de lo que es lo que me está tratando de decir la noticia, ni cuáles implicaciones tiene, ni tampoco soy capaz de transmitirla a otro lo que comprendo y lo que entiendo de esa noticia. Entonces yo creo que el tema de la educación es un tema muy complejo porque en este momento creo que tenemos que dar debates que den un paso más allá, pero desde el punto de vista básico, que es la capacidad que tiene el Estado para poder ofrecer el servicio de educación, creo que falta mucho en cuanto a la calidad, ¿sí? En cuanto a la capacidad que tiene el Estado para dar todas las garantías para recibir esa educación como es, porque pues solamente si tú te ubicas en Bogotá, en las áreas periféricas y en las localidades donde la posibilidad y la capacidad económica es mínima, los niños afrontan una realidad en el aprendizaje pues que son a simple vista muy inequitativas en relación a otros. El simple hecho de la mala alimentación, de no tener las herramientas para educarse, de estar aglomerados 50 niños en un salón, ¿sí? Ese tipo de cosas pues dejan en entredicho el tema de educación. O sea, insisto, le enseño a leer, pero le enseño a leer de qué manera, lo educo, pero de qué manera, con qué herramientas, con qué posibilidades, con qué capacidades, y eso en términos de la famosa igualdad de capacidades que plantea el liberalismo y el neoliberalismo, donde te dicen que todos somos iguales y todos tenemos las mismas capacidades y que el problema está en saber competir y quién es mejor. Pero entonces ahí volvemos al mismo punto, tiene la misma capacidad el niño que se educa en su colegio bilingüe con una cantidad de clases que son vocacionales, integrales, que la formación es integral, donde sus salones son de 20, 15 niños, Menos. ¿sí? Y hasta menos a comparación del niño de la escuela pública, del colegio público, que tiene que educarse con 50 de sus compañeros en las mismas 8 o 9 materias que el Estado ha determinado como educación básica, con cero posibilidades vocacionales, con cero posibilidades de educación integral, sino simplemente regido a la creatividad que tenga su maestro y al ánimo que tenga su maestro por reinventar la educación desde las posibilidades que tiene como educador público. Entonces creo que ahí también hay una serie de discusión en torno a eso, pero pues sí dejaría muy entredicho en torno, primero, el tema de los porcentajes que muestra el DANE y segundo, la discusión sobre qué es educación y si solamente lo dejamos en educación o, como lo dice el derecho que plantea ACNUR, que es un derecho de la educación gratuita y de calidad, que esa parte es tal vez como lo más entredicho que pueda haber. Ok. Bueno, Oscar Eduardo, te agradecemos tu espacio, agradecemos que hayas compartido tanto conocimiento con nosotros, nos hayas aclarado tantas dudas que tenemos referente a nuestros derechos sociales y por qué han sido vulnerados de esta forma. Eh, una vez más, gracias. Esto es para los estudiantes del SENA, los cuales pues les va a quedar muy claro el tema que
exponemos hoy, el día de hoy, el GAE 6, que es el de Derechos Sociales. Muchas gracias por tu participación, por tu ayuda. Me encantaría tener una conversación más extensa, pero pues el tiempo no nos da. Paola, muchas gracias a ti y espero pues que el análisis, obviamente muy subjetivo, muy desde mi profesión como sociólogo, muy desde mi experiencia, pero pues tratando de analizarlo de la mejor manera, sirva pues para darles herramientas a ustedes críticas para hacer el análisis sobre las realidades que tienen que de alguna manera pues como afrontar y a su vez estudiar pues en el SENA y obviamente también mi agradecimiento al SENA y pues mi felicitación por abordar estos temas que son muy importantes para ustedes como formación. Gracias a ti. Ok, vale.